Bueno, ahora sí, empecemos. Jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Padres de familia que quizás ven estas diapositivas también, tengan muy buenas tardes. El que les habla es el profesor Alfred Ceballos Portillo. Si bien es cierto, antes de iniciar estas diapositivas, si bien es cierto, vivimos una realidad en donde estamos en una crisis de salud, que es este virus, este coronavirus. Por lo cual yo también les pido, como profesor, como docente, que tengan las recomendaciones del caso y que sigan, acaten estas medidas dispuestas por el gobierno, ¿no? Para evitar que se propague la enfermedad. Por otra parte, como institución educativa estamos acatando dicho aislamiento, y también nosotros, desde directores, desde promotores, desde hasta profesores, queremos por tu bienestar como estudiante, para que no te estanques y no pase el tiempo, ¿no? Entonces, jóvenes, nada más que decir, vamos a empezar con esta clase virtual, esta primera clase virtual, hasta que se reanude y pase este mal tiempo, ¿no? Para nuestro país. Bueno, el tema de hoy es magnitudes y unidades del sistema internacional, como clase introductoria para lo que es el curso o el área de ciencias. ¿Sí? Para nosotros hablar sobre las magnitudes y unidades respectivamente del sistema internacional, tenemos que conocer algunas nociones previas. Cuando hablamos de magnitud, de repente hemos escuchado este ejemplo, ¿no? Cuando ocurre un sismo en las noticias a nivel nacional, el terremoto sacudió Perú, el terremoto tuvo una magnitud de 4.5 en la escala Richter. Entonces nos preguntamos, ¿qué es magnitud? El terremoto, si bien es un fenómeno físico de la naturaleza, es examinado por nuestros sentidos, que nos dan la primera información. Esa primera información que nosotros captamos, lo reflejamos como magnitud. Ahora, profe, ese 4.7 que mencionó en el terremoto, ¿por qué ese número? Porque la magnitud, como por ejemplo, como el caso que te dije del terremoto, es una medida, es una cantidad, es un parámetro para definir una característica o algo, un hecho, por así decirlo. Por ejemplo, esta personita que está acá en su sillón, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos ver a esa personita que está en el sillón? Ah, ya, profe, está con su bolsita de hielo en la cabeza. Está enfermo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puede saber que está enfermo? Fácil. Podemos medirle la temperatura, ¿cierto? Podemos tocar, de repente nosotros tocamos el cuerpo de la persona. Ah, ya, está caliente, está con fiebre. O de repente le tocamos, está frío, sufre de presión baja. Pero solamente podemos decir que tiene fiebre o tiene presión baja. Pero tú puedes saber a ciencia cierta, solamente poniendo tu mano, qué temperatura tiene. No. Nos es casi imposible saber con exactitud. Entonces, para eso nosotros requerimos de instrumentos de medición. Si tú por A o B quieres medir la temperatura de esta personita, ¿qué necesitas? Un termómetro, ¿cierto? Entonces, una magnitud se podría definir como todas aquellas características que se pueden medir, que tengan un instrumento de medida. Ahora vamos al otro dibujito de acá al costado. Esas personas, como puedes ver, una gordita, otra flaquita, otro feo, otro fea, ¿no? Ya tú verás cómo ver eso. Pero ¿qué podemos medir de esas personas que están ahí? De acuerdo a ese cuadro que está ahí.
Claro, se puede medir su estatura, se puede medir su contexto, su ancho, ¿cierto? Entonces, ¿qué vas a necesitar? ¿Qué instrumento vas a necesitar para medir a esas personas esas características que te dije? Ah, profe, una wincha. También puede ser. Ah, profe, puede ser un metro. También puede ser. ¿Cierto? Entonces, la estatura, el contexto, el grosor de aquellas personas son medibles y por lo tanto son magnitudes. Ahora, profesor, ¿qué es medir? En definición y algo tan sencillo, medir es comparar dos cantidades que pertenezcan a la misma magnitud. En resumen, el primer dibujito estábamos midiendo la temperatura. En el segundo dibujito estábamos midiendo la estatura. ¿Que ambas son magnitudes, profe? Sí. ¿Listo? Ahora vamos a la siguiente. Este cuadrito me menciona algunas magnitudes, las más simples. Lo que hemos medido, la estatura, longitud. ¿Cuál es la unidad que vamos a usar para medir la longitud? El metro. Su símbolo, el M. Profesor, si yo soy gordito y me voy a Ceres, y quiero medirme y me voy a la balanza. Ah, ya. Estás midiendo tu masa, que se va a dar en unidades de kilogramos. Profe, ya es tarde, ya tengo que irme al internet. Estás midiendo, ¿quieres medir? El tiempo. ¿Qué unidad vas a usar? Segundos. Y así sucesivamente. Los otros 4 son otras magnitudes que vamos a tener en cuenta, como la intensidad de corriente, la temperatura, la intensidad luminosa o también intensidad de luz, la cantidad de sustancia. Estos 7 que están en este cuadrito se les conoce como magnitudes fundamentales. Son las básicas, son las primitivas, las bases de todas las demás. Ahí están sus unidades y sus símbolos. Ahora sí, pasamos a lo que ya hemos dicho. La medida es el valor determinado de una magnitud. Como te dije, la masa, kilogramos. ¿Cuál es el instrumento? La balanza. El tiempo, segundos. ¿Cuál es el instrumento? El cronómetro, o algunos dirán el reloj, ¿no? Es aceptable. Ahora, profesor, ¿el segundo es la única unidad de medida del tiempo? No, claro que no. Hay de repente las horas, los siglos, los años, los meses, los minutos, los días, ¿cierto? Hay un sinfín de unidad de medida para una magnitud. La longitud, profesor, metros, 5 metros, sí. Puede ser centímetros, milímetros, megámetros, kilómetros, gigámetros, femtómetros, etcétera, etcétera. ¿Sí? No son las únicas unidades. Ojo a eso, ¿ya? Pero eso sí, siempre tiene, como dice ahí, para ejecutar una medida es preciso disponer una unidad. Por ejemplo, a ver, no vayas a hacer esta mongolada. A ver, cuando te van a ti, te llevan o te envía tu mamita para que vayas al mercado y te dice, hijito, cómprame papa. Listo. Apunta así en tu hojita, papa. Tú te vas a la señora que vende papita y tú no le vas a decir, ceñito, véndame 5 horas de papa. No, es algo incoherente, ¿cierto? Para eso hay una unidad respectiva de medida. No, entonces, ¿cuál es la forma correcta de decir en ese ejemplo? Véndame 5 kilogramos de papa. No vas a comprar 5 gramos, también es poca cantidad, ¿no? Por eso, cuando tú dices tiempo, ya falta 3 horas para la salida. Entonces, hay una unidad específica. Hay una unidad específica de medida. ¿Listo? Acá en el dibujito en donde aparece nuestro amigo basquetbolista dice: 2 de las unidades bases del cuadro anterior que te mencioné, que has visto, tienen el nombre de 2 científicos. Por consiguiente, el símbolo de estas unidades
se escribe en mayúscula. ¿Ya? Ahí el gráfico no salió muy bien. ¿Sí? ¿Cuáles son esas dos unidades, profesor? La temperatura, Kelvin, y la intensidad luminosa, amperes, o ampere, como se escribe. Ambas unidades son apellidos de los dos científicos que sobresalieron en esos campos, ¿no? Kelvin y amperes. Temperatura y cantidad, intensidad luminosa. Intensidad de corriente. Intensidad de corriente. Abajo hay un pequeño dibujito, por ejemplo, 5 metros significa, tomando como unidad el metro. Se establece que un metro está contenido 5 veces en ella, ¿no? Claro, es un dibujito de cómo se representa la medida, ¿no? Hay una vara de 5 metros, la unidad base es un metro, entonces quiere decir que hay 5 partes de un metro, 5 veces la medida, ¿no? Siguiente. Acá nos están dando una definición básica de lo que es la masa. Nos dice, la masa, toda materia desde los más pequeños componentes de los átomos hasta los mayores cuerpos celestes posee una propiedad que llamamos masa. La masa de un cuerpo se determina pesándolo, es decir, comparando, ahí está la palabra comparando su masa con la de otro cuerpo de masa conocida, por ejemplo, 1 kilogramo. La masa también se considera como una resistencia que se opone al cambio en el estado de reposo o movimiento de cuerpo, que se llama inercia. A ver, en este ejemplo nos está definiendo lo que es el concepto de masa, ¿no? Y de acuerdo al gráfico, la masa se representa como 1 kilogramo, que es la unidad de medida. 1 kilogramo lo podemos representar como 1 litro de agua, como está en este cubito que está acá. O también se puede representar como 1 kilogramo patrón, que es una especie de un cilindro metálico, ¿no? Y el primer instrumento de medida que se dio en 1960 aproximadamente es el dibujito que está acá. O sea, este gráfico parecido a una taza de vidrio es la masa, ¿no? Que sería como el primer instrumento que mide dicha magnitud. Siguiente, ¿no? Cuerpos de masa pequeña y grande. Nosotros comparamos, vemos cosa grande, cosa pequeña. Antiguamente en la época del hombre primitivo, se señalaba a los objetos de acuerdo a su función, ¿no? Por ejemplo, un árbol le decían cosa grande, a una roca pequeña le decían cosa pequeña, a una ave le decían cosa que vuela, a una serpiente le decían cosa que se arrastra. Entonces, de una u otra forma, el ser humano daba una forma de medida para poder diferenciar. O sea, veía los aspectos que tenían en común para poder comparar a otros y sacar similitudes, ¿no? Es por eso que se dieron estos conceptos, masa pequeña y masa grande. O sea, profesor, eso quiere decir que si yo tengo una jarra grande y una jarra pequeña, ambas son jarras. De repente están de diferentes materiales, qué sé yo, pero ambas se pueden medir sus magnitudes con un mismo instrumento. El tamaño no importa. Lo que importa es el instrumento que pueda ser medido. Por ejemplo, acá en el gráfico vemos desde el objeto más pequeño que el hombre conoce, que es el átomo. Ya más adelante vamos a ver que el átomo no es la partícula más pequeña que se conoce, hasta el objeto o la materia más grande, que es el Sol, ¿cierto? En este gráfico te está dando una escala de masa pequeña a masa grande, ¿cierto? Una comparación. Todas estas, si tú te das cuenta, tiene kilogramo, 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 kilogramo. Miligramos otro, pero sigue siendo unidad de masa, ¿no? Son comparaciones que se dan. Entonces, jóvenes, eso sería nuestra
primera clase introductoria acerca de las magnitudes y unidades de medida. Para otras cositas que por AOB lo he mencionado, lo hemos hecho en clase, en la primera semana de clases. Ya hemos puesto ahí nuestros primeros cuadritos, etcétera. Entonces lo estoy continuando, este tema ha sido un tema de retroalimentación, ¿sí? Nada más que decir, agradeciéndole su atención, y también se le va a dejar un trabajo, tampoco no crean que solamente es ver, ¿no? Nada más que decirle, jóvenes, el trabajo va a ser en Word. Les voy a dejar 2 o 3 hojitas en donde ustedes tienen que leer, marcar, y algunas preguntas van a estar en base a estas diapositivas, y otras van a ser de investigación de ustedes, ¿sí? Muchas gracias, hasta la próxima clase. Bye bye.